Atención, este error arruina el 70% de las partidas de principiantes. ¿Lo cometes tú? Nos referimos a malvalorar posiciones en ajedrez. Hoy, precisamente, estaremos aprendiendo a cómo valorar correctamente posiciones en ajedrez y a cómo identificar cuáles son las ventajas temporales y cuáles son las ventajas permanentes. Así que quédate pegado al asiento que comenzamos. Para valorar correctamente una posición hay diferentes factores que debemos tener en cuenta, como son las ventajas permanentes. Como vemos observar en pantalla, vemos una posición entre una partida entre dos ex campeones mundiales, Tigran Petrosyan con blanca y Spassky con negras. La primera ventaja permanente que debemos tener en cuenta para analizar una posición es la superioridad material. Aquí en la posición podemos ver que los dos jugadores cuentan con dos torres, también una dama y tres piezas menores. De modo que no hay superioridad material por parte de ninguno, ya que también cuentan con la misma cantidad de peones, 6 peones. Pasamos entonces al segundo factor a valorar. ¿Cuál es? Bueno, el segundo factor es la inseguridad del rey. Podemos ver que tanto el rey de las blancas como el rey de las negras cuentan con sus peones que lo defienden, o sea, los peones que están enfrente del enroque y no tienen mucha debilidad. Solamente el blanco tiene, bueno, el peón de F2 en F3, pero esto no constituye ninguna inseguridad para el rey. La tercera ventaja permanente es la presencia de un peón pasado. Como podemos ver, ni las blancas ni las negras tienen peones pasados. Si tienes dudas sobre qué son los peones pasados, puedes ir a mi canal. Hay un video titulado Secretos de ajedrez que habla sobre estructura de peones y ahí podrás encontrar la respuesta. Vamos al cuarto factor. Debilidades en la estructura de peones. Un factor muy importante. En este caso sí podemos decir que, por ejemplo, las blancas cuentan con dos peones aislados. Recordemos que los peones aislados son aquellos que no tienen peones en sus laterales. Pero además, estos dos peones de la blanca también se encuentran doblados, o sea que pueden constituir una debilidad en el final. En el caso de las piezas negras, aparentemente no hay ninguna debilidad en la estructura de peones, aunque debemos tener en cuenta que en esta posición le corresponde jugar a las blancas y si realizan el avance B5, a las negras se le quedaría un peón retrasado en A7, el cual pudiera ser víctima del ataque de la torre en esa columna abierta. La quinta ventaja permanente son las casillas débiles. En esta posición no hay casillas débiles considerables. Únicamente la casilla B5, si no estuviera bajo el control de las piezas blancas, o sea, las casillas que están delante de peones doblados, se pueden usar como punto de operaciones por parte de las piezas contrarias. En este caso, las negras no pueden usar la casilla B5, está controlada por la acción del caballo S3 y del alfil de C4, así que esto no es algo importante en la posición. Cantidad de islotes de peones es el sexto factor permanente. En el caso de las negras, podemos observar que cuentan con dos islas de peones, la del flanco dama y la del flanco rey. Son todos estos peones uno al lado del otro. Sin embargo, las blancas cuentan con una, dos y con tres islas de peones. Séptima ventaja constante, centro de peones sólido. Como podemos ver, ni las blancas ni las negras tienen peones en el centro. Aunque hay que decir que luego de un posible avance del peón de E3 hacia E4, esto cambia considerablemente, ya que el peón de E4 estaría fuertemente protegido por el peón de F3 y las blancas tendrían un centro más sólido. La ventaja de la pareja de alfiles es otra ventaja constante que, como podemos ver en la posición, dicha ventaja la tienen las blancas. Siguiente ventaja, posesión de una columna abierta. Como podemos ver en la posición, se encuentra una columna abierta que está luchada por ambos bandos, la columna D. Y hay una columna semiabierta que sí es del dominio de las blancas y que puede ser usada para atacar al peón de A7. El siguiente factor constante es la posesión de una diagonal abierta. En el caso de las negras, poseen la diagonal de B7, como podemos observar. Pudieran usarla para el alfil. Sin embargo, no es tan importante porque el peón de F3 no es una debilidad, está protegido por el peón de G2. Además, el posible avance del peón de E3 hacia E4 interrumpiría aún más la acción del alfil de las negras. Por último, la posesión de una horizontal. En este caso vemos que ni las blancas ni las negras poseen ninguna horizontal, o sea, no hay ninguna torre que haya dado séptima y está atacando a los peones o demás. Luego de analizar las ventajas constantes de una posición, pasamos entonces a las ventajas variables, de las cuales la primera es la posición desacertada de una pieza. Esto sucede cuando hay una pieza, por ejemplo, en una esquina, tal vez un caballo en H6
o en una casilla la cual no se puede mover mucho. No es el caso en esta posición. La falta de armonía es el próximo factor. Vemos que las negras tienen bien ubicadas sus piezas, el alfil en B7, el caballo en C6, el caballo en F6, casillas naturales para sus piezas. También la blanca, el alfil en C4, el caballo en C3, y bueno, el alfil de C1 aún no se ha desarrollado, pero existe la probabilidad que cuando se mueva el peón de E3, dicho alfil salga al juego. De modo que ni la blanca ni las negras tienen falta de armonía. Las dos ventajas variables son la ventaja de espacio, en este caso, ambos bandos están más o menos igual, aunque debemos tener en cuenta que con un posible avance a B5 del peón de B4, las blancas pueden obtener un poco más de espacio en el flanco dama. Y el último factor variable es la presión ejercida por piezas en el centro. Vemos que ninguno de los dos bandos tienen peones en el centro, de modo que no hay piezas tampoco que ejerzan presión sobre los mismos. ¿Qué podemos concluir luego de la valoración de esta posición? Bueno, vemos que las negras tienen de momento mejor estructura de peones, algo que pudiera ser mejor para ellas en un final. Aunque es cierto que cuando las blancas jueguen, como decíamos ahorita, a B5, o juegan a la jugada B4 B5, se les queda un peón aislado. Además, las negras tienen mejor despliegue de piezas, pero esto puede cambiar de forma súbita. Veamos cómo continuó la partida. Petrosian con piezas blancas hizo la jugada B5. Si en este momento las negras hubieran realizado la jugada caballo A5, las blancas podrían proseguir con alfil E2, buena jugada, dama por D1, torre por D1, si caballo B3, torre A3, caballo por C1, y luego de torre por C1, las blancas quedaban con ventaja clara, ya que luego de la jugada torre C A1 se ejercería una gran presión sobre la debilidad de A7. En la partida luego de B5, Spassky continúa con caballo E5, se ataca el alfil de C4, alfil E2 es la mejor casilla en este momento para el alfil, dama C7, las negras liberan para poder jugar tal vez por la columna D con la torre. Continúan las blancas. E4. Se pone un poderoso peón en el centro, el cual también, como decíamos ahorita, limita completamente la acción del alfil de las negras. Continúa la partida. Torre D8, dama E1, muy buena jugada. Dama C5 jaque y dama F2, buena jugada. Si en este momento Spassky hubiera realizado la jugada dama por F2, esto no haría más que acelerar su derrota, ya que luego de rey por F2, caballo D3, alfil por D3, torre por D3 y alfil E3, las blancas tienen ventaja clara, ya que el alfil no juega, tampoco el caballo de F6 cuenta con muchas casillas para jugar. Además, las blancas están ejerciendo mucha presión sobre el punto A7. El alfil está también muy bien ubicado, de modo que, como decíamos, tienen ventaja. Por eso en la partida luego de dama F2, las negras continúan con dama E7, blancas, torre A3, muy buena jugada, caballo E8, alfil F4, se amenaza el caballo D5, caballo G6, alfil E3, ahora el caballo en G6 no hace mucho, caballo D6, torre F A1, notamos, como decíamos, la presión por la columna A, continúa la partida, caballo C8, prácticamente única jugada para defender el peón de A7, pero notamos que ahora el caballo de C8 está en una posición muy triste, el alfil de B7 no hace nada, también vemos que el caballo de G6 no hace mucho tampoco, de modo que las piezas negras están descoordinadas, no así las piezas blancas. Continúa la partida, alfil F1, y en este momento las negras hicieron la jugada dudosa F5, continúa la partida, E por F, E por F, torre A4, torre E8. Vemos cómo Spassky trata ahora de amenazarlo, amenaza al alfil de E3 para tratar de hacer algo. No hay de mucho, no se puede mover. Alfil de 2, dama C5, ahora sí las negras deciden cambiar las piezas, pero igual el blanco cuenta con mucha ventaja. Dama por C5, buena jugada. B por C, ahora también vemos que se le queda una debilidad en C5 a las piezas negras, o sea, un peón aislado. Continúa la partida. Torre C4, precisamente se ataca dicho peón. Torre E5, caballo A4. Podemos notar
que las blancas ahora atacan la debilidad de C5 tanto con el caballo como con la torre. No hay forma de defenderlo. Las negras hacen A6, caballo por C5, muy buena jugada. Y luego esta serie de cambios que van a seguir a continuación, las blancas quedan completamente ganadas. Caballo por B7, torre por A1, se captura la torre, torre por C8, se quedan las blancas con 2 piezas por una, completa ventaja, rey F7, caballo D8 jaque, rey E7, Petrosian, caballo C6, rey D7, caballo por E5, rey por C8, caballo por G6, H por G7. Notamos que las blancas quedaron con pareja de alfiles contra una torre. Algo que sabemos que es completa ventaja blanca, completamente ganadas blancas. Continúa partida, alfil C3, torre B1, rey F2, B4 y luego de alfil por G7, las negras se rinden ante la superioridad blanca. Bueno, sin lugar a dudas, disfrutamos de una muy instructiva partida. También pudimos ver qué elementos debemos de tener en cuenta para valorar una posición, o sea, las ventajas constantes y las ventajas variables. Algunas preguntas que también nos podemos hacer para valorar posiciones correctamente son, ¿es igual el material? Y en caso negativo, ¿hay compensación? Otra pregunta que nos podemos hacer para valorar correctamente también una posición en cuanto a todos estos aspectos es, ¿cómo es la posición de los peones? ¿Muestra la posición de los peones puntos débiles? ¿Están las piezas colocadas activamente? ¿Está segura la posición de los reyes? Una pregunta muy importante. Y en caso negativo, los demás factores pueden pasar a un segundo plano. O sea, cuando el rey contrario está débil en la estructura de peones como tal del enroque, ¿verdad? Lo más importante sería atacarlo, ¿verdad? Ahora bien, ¿quién tiene la ventaja de espacio? También es otra pregunta importante. Espero te haya servido este video. Analízalo lentamente también en cuanto a los diferentes factores y te va a servir de mucho en tus partidas de ajedrez. Gracias por haber llegado hasta este punto del video y nos vemos en un próximo video de ajedrez para aficionados.